Buenas noches y bienvenidos a Meditando en el Monte. Hoy es sábado 29 de julio, damos gracias a Dios por un fin de semana para descansar, para estar en la presencia de Dios, para congregarnos. No veíamos Meditando en el Monte desde el miércoles, recuerda que el jueves fue la reunión de parejas, en Facebook está la reunión de parejas y en el canal de YouTube. La busca como Iglesia Monte del Rey. Y ayer transmitimos la reunión familiar. También los encuentra en nuestras páginas de Facebook y en nuestro canal de YouTube. Y ya hoy llegamos al sábado 29 de julio y vamos a terminar este mes de julio dando gracias a Dios. Este es el último fin de semana de julio. Así que oremos y hagamos la meditación que tenemos para esta noche. Señor, te damos gracias por el tiempo que tú nos regalas, por este fin de semana, por el último fin de semana de julio, por el tiempo para descansar, para estar en familia, por el tiempo que nos ha regalado esta semana de reunirnos en la iglesia, en la reunión de parejas, ayer en nuestra reunión familiar, el tiempo que nos darás mañana. Gracias, Señor, por que tú nos regalas el tiempo y por eso te agradecemos por el día de hoy, sábado. Señor, te pedimos que tu palabra traiga descanso y reposo a nuestra alma y que en medio del camino tú nos alientes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la meditación de esta noche es un pasaje bien conocido, son palabras de Dios a Moisés, son bastante conocidas, está en Éxodo 33 y en Éxodo, en esos últimos capítulos, en el capítulo 32, 33, están pasando un montón de cosas muy importantes, todas. Está pasando el famoso becerro de oro. Bueno, primero las famosas tablas de la ley, después el becerro de oro, se quiebran las tablas. La palabra nos está diciendo que Moisés entraba al tabernáculo y hablaba con Dios cara a cara y cuando él entraba al lugar santísimo, una nube llenaba el lugar. Y después está el mandamiento de Jehová, de Dios, a Moisés a subir nuevamente al monte para volver a hacer unas tablas nuevas. En medio de todo eso que está sucediendo, hay una conversación de Dios con Moisés y vamos a leer las palabras de Dios a Moisés. Capítulo 33 de Éxodo, versículo 14 y versículo 15. Y él le dijo, Dios, a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y, ese intercambio, la conversación es más grande, pero ese pequeño intercambio, como les decía, está en medio de muchas cosas que están sucediendo aquí en este momento en el Éxodo. Uno diría, tiene más sentido que Moisés le haya dicho a Dios, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí, cuando se le aparece en la zarza, por allá al principio de Éxodo, como en el capítulo 3. Tendría más sentido que Moisés le haya dicho a Dios, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. O incluso en Egipto, cuando estaban las plagas, que Moisés hubiera conversado con Dios y le hubiera dicho, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Pero la realidad es que ellos ya estaban a mitad del camino. Dios los saca de Egipto para llevarlos al monte Sinaí, a donde les iba a dar la ley. Pero el primer intento es fallido. Ellos ven que Moisés no regresa y fabrican un becerro de oro. Y cuando Moisés llega y se da cuenta de la idolatría, quiebra las tablas de la ley. Entonces, la realidad de la vida, y en esta conversación nos demuestra, es que simplemente no es, la vida no es, y la vida cristiana y el caminar con Dios, no es simplemente decir, allá es a donde quiero llegar, como cuando uno va a salir a un paseo y uno dice, bueno, voy a tal destino y arrancar y llegar. No es la vida cristiana así, y el peregrinaje de Moisés precisamente en el desierto no fue ciertamente de esa manera. A mitad, casi que como a la mitad del camino, eh, Dios renueva el pacto con Moisés, con el pueblo, y le dice estas palabras a Moisés. Le dice, mi presencia irá contigo y te dará reposo. Siempre que caminamos con Dios van a haber momentos en los cuales Dios sabe que necesitamos escuchar su palabra, que necesitamos hacer un alto y que necesitamos conversar con Él. Debería ser casi que
a diario, van a haber momentos especiales. Moisés está en este momento difícil, eh, acaba de quebrar las leyes, las tablas de la ley, el pueblo había sido reprendido por Dios, pero Moisés era quien entraba a la presencia de Dios y Dios le promete ir con él. También es parte del reconocer que muchas veces el camino, el caminar con Dios no va a ser tan sencillo como de pronto nos gustaría o quisiéramos. Pero por eso está la promesa de Dios. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Finalmente conocemos la historia de Éxodo. Moisés tuvo que caminar juntamente con el pueblo y además un pueblo bien difícil, no era un pueblo que hiciera las cosas más sencillas para Moisés, un pueblo bien difícil y Dios le prometió, primero la presencia de él iría siempre con Moisés, entonces siempre tendría ese respaldo y así como nos dice ahí mismo en el capítulo 33 que él entraba al tabernáculo y hablaba con Dios como quien hablaba cara a cara con otra persona, esa presencia de Dios que siempre iba a estar allí, que nosotros podemos tener a través del sacrificio de Jesús y a través de su muerte en la cruz y de su resurrección, nosotros nos podemos acercar al Padre. Realmente nosotros podemos tener esa misma bendición que tuvo Moisés, de tener la presencia del Padre caminando con nosotros todo el tiempo, todos los días y guiándonos. Y lo más importante es, Moisés estaba caminando, iba a caminar en un desierto, iba a salir del monte Sinaí hacia un lugar de desierto. Y y va a ser obviamente difícil caminar en un desierto con tantas personas y iba a ser mucho más difícil cuando el pueblo se negara a entrar y otros 40 años. Entonces Dios no solamente le promete que su presencia iba a ir con él, sino que le dice además, y te daré descanso. Eh, Puede ser que la situación se ponga difícil, la situación de Moisés se iba a poner mucho más difícil de lo que la tenía en ese momento, después del becerro de oro y de quebrar las leyes, pero Dios promete dar descanso. El camino posiblemente no sea lo más fácil del mundo, pero Dios no solamente promete que su presencia irá con nosotros, sino que nos dará descanso. Pero lo más importante también dentro de esta conversación es la respuesta de Moisés. Moisés le dice, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Ahora, él ya había salido. Él primero había salido de Egipto, después había salido de Madián, donde estaba cuidando las ovejas, había llegado otra vez a Egipto y ya había sacado el pueblo. Él ya había salido, ya había caminado de la mano con Dios. Pero era importante que Dios volviera a afirmarle eso. Entonces Moisés le dice, no nos saques de aquí si tu presencia no ha de ir con nosotros. Moisés expresa ese mismo deseo. Dios promete ir con nosotros, pero la otra realidad de la cara, de la conversación de Moisés es, nosotros debemos desear que realmente Dios camine con nosotros, que realmente Dios vaya delante de nosotros, nos bendiga y nos dé descanso. Con esta meditación en mente, yo le voy a invitar a orar. Señor, nosotros nos acercamos a tu presencia en esta noche como Moisés, anhelando esa misma promesa, que tu presencia vaya con nosotros y que tú nos des descanso. En medio del camino, en medio de la vida, en medio de todas las situaciones que nosotros afrontamos en el trabajo, en la familia, en la salud, en lo económico, en todas las áreas de nuestra vida, que tu presencia vaya con nosotros y que especialmente cuando las situaciones se pongan difíciles, que tú nos des descanso y que tengamos ese mismo anhelo de Moisés. Si tu presencia no ha de ir con nosotros, no queremos seguir caminando. Que levantarnos mañana, que levantarnos el lunes, que seguir trabajando, seguir estudiando, seguir haciendo las cosas que hacemos, sea porque tú estás con nosotros, que eso sea lo que impulse nuestra vida. Señor, te pedimos una vez más en este día de sábado, en esta noche de sábado, bendice y sigue cuidando de tus hijos, en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, que el Señor les bendiga. Recuerden, mañana domingo, 10:30 de la mañana, nuestra reunión familiar. Nos vemos. Que el Señor les bendiga. Hasta luego.